Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Ernesto Rosas del Ministerio 710 y pues bueno, el tema que hoy vamos a estudiar juntos se llama Rosh Hashanah. ¿Qué significa? ¿Debemos celebrar esta fiesta? Entonces vamos a hacer un recorrido, un poquito de historia para que nosotros veamos de dónde viene, cómo fue que sucedió esto y conocer también las costumbres y las tradiciones del pueblo de Israel. Pero vamos a hablar de ya de miles de años atrás. Yo te voy a pedir, por favor, que no me creas nada, investiga todo, examínalo, verifica esta información, pero en su contexto hebreo histórico, y al final tomarás tus propias decisiones, tu pensamiento al respecto, y eso es todo. ¿Ok? Yo voy a darte una información, y por favor verifícalo. Bien, pues Rosh Hashanah, ¿qué significa? Tenemos que empezar hablando de los calendarios hebreos. Algunas personas me han escrito, ¿no?, que los nombres son babilónicos, que se debe de decir mes 1, mes 2, mes 3, o ya no es Nisan, sino Aviv, y cosas por el estilo. Pues quiero decirte que los nombres de los meses que tienen el calendario o el anuario hebreo, podemos hablar de los nombres antes del exilio y los nombres después del exilio. Entonces, ustedes van a ver aquí en la pantalla los nombres, pero también los voy a dejar en el blog para que ustedes vean esta enseñanza y todas las diapositivas para que lo puedan estudiar mejor. Aquí debajo en YouTube y en Facebook voy a dejar el blog para que ustedes lo puedan estudiar mejor. Entonces los nombres antes del exilio, por decir un ejemplo, por cuestión de tiempo, Aviv, eso fue antes del exilio. Posteriormente tenemos el mes de Nisan, después del exilio. Y pues bueno, también tenemos el segundo mes, que es Sib, antes del exilio, y ya después del exilio. Y así sucesivamente podemos ir viendo cómo han ido, cómo fueron cambiados esos nombres antes y después del exilio. Creo que ese es el parámetro que hay que tomar. Ahora, los meses, tenemos, por decir, dos anuarios, dos calendarios, el sagrado, el religioso y el civil. Ahora sí que el sagrado, el que tiene que ver con las fiestas, empieza precisamente en el mes, lo que es Aviv, que realmente no debe de ser el mes Aviv. Aviv significa primavera, es el tiempo de la primavera. Pero bueno, en el mes primero, y el calendario civil empieza en el séptimo mes, y pues así es como se están, como se conoce. Es lo que vamos a estar estudiando. El mes de Aviv es entre marzo y abril aproximadamente. Y pues el séptimo mes es entre septiembre y octubre. El Etanim es antes del exilio, pero ya después te quedó como Tishri o Tishri. Bien, esto es un poquito de información. Entonces tenemos que analizar o ver, más que nada, que hay dos anuarios, dos calendarios. El religioso, para llevar la cuestión de las fiestas, y el civil. El religioso empieza en el mes primero y el civil comienza en el séptimo mes. Ahora, con respecto al asunto de Aviv, ese nombre tiene que ver con la temporada de primavera, no es tanto como el mes. Ahora, es falso que la Biblia hebrea solo menciona a los meses por su número. Primer mes, segundo mes, tercer mes, eso es falso. En los escritos o textos escritos después del exilio de Babilonia se mencionan nombres babilónicos de 7 meses. Entonces, quiero que ustedes se den cuenta que la misma escritura hebrea, conocido como Antiguo Testamento, también tiene los nombres después del exilio, están ahí escritos. ¿Por qué? Porque eso era el medio donde ellos habían estado, y pues es como nosotros que estamos llevando lo que, pues ahora sí que a nivel mundial, el calendario gregoriano, y que enero, febrero, y pues son también nombres paganos, ¿verdad? Pero estamos en medio de. Ahora, por decir, el mes de Nisan está en Nehemías 2.1, Sivan está en Esther 8.9, Elul en Nehemías 6.15, Kislev, Zacarías 7.1, Tebet, Esther 2.16, Shevat, Zacarías 1.7,
Y Adar, Esdras 6:15, hay más versículos, pero bueno, ustedes ya lo verán en el blog o aquí en su pantalla. Pueden poner pausa y pueden checarlos. Bien, los que están en audio, en Spotify, en iVoox o en iTunes, pues bueno, les invito a que por favor vayan al blog y puedan estudiar un poquito más y puedan ver todas las diapositivas. Entonces, para los israelitas posteriores, después del siglo número 5, antes de esta era común, o antes de Cristo, como se dice, pero es antes de esta era común, llamar a los meses con sus nombres babilónicos fue tan natural como lo acabo de decir para nosotros decir enero o febrero. Entonces, hablando del siglo 5 antes de esta era común, pues los nombres de los meses con esos nombres babilónicos, pues era parte ya de la cultura de aquellos tiempos. Ahora, tenemos que considerar que Babilonia era la máxima, pero la máxima potencia militar, política, cultural. Entonces, por eso es que varias de sus costumbres se quedaron en los pueblos que dominó. Por eso siempre el imperio que domina, pues va a transmitir su cultura, su política, su manera de pensar, como sucedió con Grecia, que hasta el día de hoy su modelo de pensamiento sigue todavía funcionando en muchas naciones. Ahora, los babilonios influyeron en la manera también de escribir el hebreo. Yo creo que eso también es interesante. Cuando uno se mete a estudiar un poquito de historia, descubres, como a mí me pasó, descubrí muchas cosas que pues yo no sabía, que no me había metido a ver eso. Entonces, en la época del exilio y en los siglos siguientes, hubo una gran revolución y cambió los hábitos de escritura en el Medio Oriente. Entonces ya se empezó a generalizar el uso del papel, lo que conocemos también el pergamino, el papiro, ya se empezó a usar más, y pues también el uso de la tinta. Ahora, el judaísmo no tuvo ningún inconveniente de adoptar todo ese sistema, toda esa revolución, y también de adoptar las letras cuadradas, ¿sí? Entonces, el propio idioma arameo, que de ahí viene todo esto, y también lo hablaban los babilonios, hablaban ese idioma, pero todo esto va más atrás y está vinculado con acadio, ¿sí? Entonces, es interesante estudiar también toda esa cultura que viene un poquito más atrás. Estamos hablando ya 5000 años. Entonces, creo que es interesante ver cómo la letra también de dónde tiene su influencia, de su raíz de los acadios. Bien, ahora, cuando hablamos del mes de Abib o Nisan, que es el primer mes del año, acuérdense del sistema religioso, tiene que ver también con la liberación de Israel cuando salió de Egipto. Eso es lo que tiene que ver en el primer mes del año religioso Abib. Ahora, no se relaciona en ningún momento con la creación, con esa idea de que este fue el día de la creación. Nada que ver. O sea, no se tomó en cuenta lo de la creación en el mes de Abib, cuando Israel salió de Egipto. Y ahí vemos en la pantalla que está Moshe con el pueblo, están cruzando por el mar y están los muros de agua, ¿no? Bien, ahora, Babilonia tenía muchas fiestas. Babilonia tenía muchísimas fiestas en el año, pero había dos fiestas, quiero que ustedes vean eso. Había dos fiestas principales que sobresalían en todas, y era el Año Nuevo, que le llamaban Akitú, pero también estaba la de Isinú, también conocida como Istar o Asinú. Quiero decirte que la de Istar o Asinú, cuando llegaba a esa fecha de celebración, era un tiempo bueno, vamos a llamar la fiesta pornográfica. Dicen que tenían relaciones sexuales por donde les agarrara el camino, a donde fuera. O sea que en el tiempo de esa fiesta de Isinú, en la calle, donde sea, había relaciones sexuales. O sea, era una depravación tremendísima en esa fiesta llamada de Istar. Ustedes han visto, no puse en la pantalla, pero hay una figura de una mujer así con pies como de pájaro y como que tiene dos leones ahí a un lado y tiene las manos así. Esa es Istar.
Y bueno, esas dos fiestas, la fiesta de Akitú, que es Año Nuevo, y la de Istar, fueron las que más sobresalieron y eran importantes en aquel tiempo de Babilonia. Pero esas fiestas tuvieron mucha influencia tanto en Babilonia, en Mesopotamia, como también en los pueblos vecinos, en las culturas vecinas, en los pueblos vecinos también esas fiestas tuvieron influencia. Quiero que ustedes vayan viendo todo esto. Te estoy dando un poquito de historia antes de que entremos a lo que es a Rosh Hashanah. Ok. Ahora, Akitú o Sakmuk, que es la fiesta del Año Nuevo, este término acádico del sumerio, que investiguen todo eso, es interesante esa cultura. Nos está hablando del corte de cebada o de la siembra de cebada. También se le conoce como cabeza o comienza del año, el comienzo del año. También así se le conoce, cabeza o comienzo del año. Entonces, Akitú o Sakmuk es la fiesta de la primavera en la antigua Mesopotamia. Fíjense hasta dónde estamos. Y vamos a ir caminando hasta llegar al día de hoy. Ahora, en el Próximo Oriente también aparece desde la antigüedad la noción de que los dioses determinan el destino de todos los seres, incluidos los seres humanos. Entonces, cada vez que se alcanza un año nuevo, se determina por los dioses el destino de los seres humanos. ¿Te suena algo parecido a lo que sucede hoy en los días que estamos en el mes de Elul y estamos buscando el rostro del Eterno, buscando su misericordia, que nuestros nombres sean inscritos y seamos sellados? Date cuenta desde cuándo viene todo esto. Ahora, esto significa que esto viene más atrás todavía, ¿sí? Desde el primer milenio habían todas estas ideas de la creación, pero también de buscar la misericordia del Eterno. Entonces, como les acabo de decir, ellos pensaban que los dioses determinaban el destino de los seres humanos en el año nuevo. Ahora, en esa fecha dictaminan la suerte que va a venir en los siguientes meses hasta que llegue el otro año nuevo. Entonces, ahí se evoca un ciclo del eterno retorno, que tiene analogías innumerables en la cultura y en Babilonia. Está reflejado también en esta fiesta de Año Nuevo, Akitú. O sea, de ese retorno, de ese regreso, de ese cambiar. Y entonces, a nuestro padre Abraham le tocaron esas fiestas, le tocó vivir en medio de toda esa idolatría, pero también de la celebración de Año Nuevo. ¿Ok? Él sabía de todo esto, lo vivió. Ahora, Akitú, la Akitú babilónica o esta fiesta comenzaba aproximadamente el 21 del mes de Adar, hablando en los meses hebreos para que tengamos una idea. El 21 del mes de Adar y el primero de Nisan o de Nisanú, considerado también el primer mes del año, que más o menos equivale en el gregoriano marzo-abril. Entonces esta fiesta babilónica pues estaba en esos términos, 21 de Adar al primero de Nisanú. Ahora, duraba aproximadamente 12 días esta fiesta y tenía rituales bastante complejos. Ahora, vamos a entrar a una pregunta. ¿Por qué la Biblia hebrea, las escrituras hebreas, el Tanaj o el Antiguo Testamento, por qué no mencionan a la creación en la relación del mes Tisri o Tisri? Y aquí está la respuesta, ustedes lo pueden ver aquí en la pantalla. Porque ese era un dato que todos los semitas de la zona conocían. Fíjense, con respecto a la creación en el séptimo mes, toda la población de aquel tiempo, los semitas de aquel tiempo, sabían de eso. Era parte de la cultura, esa información. Parte del bagaje cultural de todos los pueblos desde Egipto hasta el actual Irán. Dice, y eso desde unos 1200 años antes de Moshe, antes del Éxodo. O sea, esto de la creación en el séptimo mes ya era parte cultural que se manejaba, fíjense, 1200 años antes de Moshe, antes del Éxodo, de la salida de Egipto. Ahora, quiero que ustedes vayan observando toda esta información histórica. Entonces, ahora sí, llegamos al punto de Rosh Hashanah.
Rosh Hashanah, entonces, ¿qué es? Bueno, Rosh Hashanah, cabeza de año, significa la marca del inicio de un nuevo año civil, precisamente en el pueblo de Israel. Y pues también hay un periodo de arrepentimiento, como lo estábamos viendo anteriormente en la cultura. 1200 años antes de Moshe estaba también un tiempo de arrepentimiento para que, bueno, ellos que eran personas que adoraban muchos dioses politeístas, buscaban que sus dioses pudieran darles un beneficio en el próximo año. Entonces aquí vemos también que hay un periodo de arrepentimiento, y la palabra Rosh, que en hebreo significa principal o cabeza, y Shana significa año. Entonces estamos hablando de cabeza de año o el inicio de un nuevo año. Ahora, Rosh Hashanah es la cabeza de año en el anuario civil, pero también se le conoce como el día del nacimiento del mundo, el día del nacimiento de la formación del universo, y que ahora sí que en ese tiempo fue creado el universo, el mundo, lo que es la creación, en ese día. Ahora, Rosh Hashanah habla de la creación. Rosh Hashanah es el nacimiento del mundo, así está conocido. Es como si fuera el cumpleaños de Adán, vamos a decirlo así. Ahora, se basa en las primeras palabras del libro de Génesis, en el principio. Fíjense esa palabra, cuánta información esconde. Cuando se invierten estas palabras de en el principio, se lee Aleph Bit Tishri, es decir, el primero de Tishri. Entonces de ahí los estudiosos, los sabios, descubrieron esa parte precisamente en el principio. Reshit significa en el principio de la creación, y Tishri es lo mismo. Ahora, estas palabras pues nos están hablando que están conectadas. Esto lo sabían las culturas semíticas 1200 años antes de que Moshe escribiera la Torá. Entonces, fíjense cuánta información tenemos. 1200 años, tomando como referencia a Moshe, que fue con el pueblo que recibieron la Torá. Tomé la referencia de Moshe para atrás, 1200 años, fue que ya se conocía la información de lo que es la creación. Rosh Hashanah se le conoce como el nacimiento del mundo. Se piensa que fue criado en ese día, de acuerdo al código hebreo cabalístico, por decirlo así, de acuerdo a ese código de las palabras, y usar las mismas letras y cómo se ven y qué dice Aleph Tishri. Entonces, dése cuenta la información que ahí está y que nos está dando. Entonces, los estudiosos descubrieron esa parte, que precisamente, Bereshit, en el principio, eso fue precisamente en el séptimo mes del día primero de Tishri. Ahora, el hebreo está vinculado con el acadio. Estábamos hablando del acadio, te invito a que investigues. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con el mes de Tishri y su vínculo con el aniversario de la creación? ¿Qué tiene que ver? Y la raíz etimológica de Tishri es la palabra tahritu o tarritu. Esa palabra en el acadio significa comienzo. Entonces, fíjense hasta dónde nos estamos remontando. Ahora estamos hablando del acadio, que es algo más antiguo, y que ahí está también ligado, de alguna manera vienen las raíces del hebreo, ¿sí? Entonces, del arameo, el hebreo, y fíjense cómo la palabra Tishritu, la cuestión etimológica es Tahritu, en el acadio significa comienzo. El 1 de Tishri es el día en que se corona el rey, y de ahí se empieza a contar los años de su reinado en el primero de Tishri. Ahora, qué interesante está esto. Vamos a ver más cosas de este mes. El mes de Tishri. ¿Qué contiene el mes de Tishri aparte de que se corona el rey? En el mes de Tishri, entonces también es el conteo de los años. También se conoce como el año nuevo de los años. Israel tiene 4 años nuevos.
Y en el mes de Tisri se celebra el año nuevo de los años. Es decir, que ahí se hace el cambio del año. Por ejemplo, ahorita en que estoy grabando este video, estoy en el 5779. Y vamos a entrar a las fiestas ya de Yom Teruah, a la fiesta de Yom Kippur, Sukkot. Y entonces en Yom Teruah se hace también ese cambio a 5780. Entonces, el mes de Tisri es el año nuevo de los años. También comienza el año civil, ahí empieza, sería como el mes primero, pero en el calendario civil, porque en el calendario de las fiestas es en Aviv, en el mes de Aviv, o después del exilio, conocido como Nisan. También, como hemos estado diciendo, el primero de Tisri también marca el aniversario de la creación del mundo. Entonces, fíjense cuántas cosas, y hay más. Porque dentro del mes de Tisri, dentro de ese mes, también está la contabilidad de los jubileos y de los años de Shemitah o el Shabbat de la tierra. Entonces, hay muchas cosas en este mes. Vamos a hablar de los años, de los cuatro años nuevos. En Aviv primero, o el día 1 de Aviv, o Nisan, es el año nuevo de las fiestas de Yahweh. También es conocido como el nuevo año religioso, el año de los reyes, también se le conoce así, el año de los reyes. Bien, entonces repito, el primer año nuevo es el año de las fiestas, vamos a decir el año religioso, o el año de los reyes también. El segundo año que se celebra es Elul, el día primero de Elul, se conoce también como el año fiscal. Ahí es donde se ven lo de las ofrendas, los diezmos, los animales en el templo, en fin, toda esa cuestión es el año fiscal, es ahora sí que el mes de Elul 1. También el Tisri 1, como acabo de mencionar, todo lo que contiene el año nuevo para el conteo de los años, que es la coronación del rey. Y quiero que observen algo, se corona el primero de Tisri, y luego viene Yom Kippur, y luego ¿qué viene? Sukkot. Y luego que termina la fiesta de Sukkot, viene la fiesta de Simchat Torah, o el inicio del nuevo ciclo de las lecturas de la Torah. Y es porque como el nuevo rey acaba de ser coronado, es para que comience a estudiar la Torah en esa fecha, pero también que haga una copia. Es decir, el rey, de acuerdo a las indicaciones, también el rey debería y tenía que hacer una copia de la Torah, así durante su reinado. Entonces vemos la coronación de los reyes, y ahí se contaba los años de ese rey. También es la creación del universo, y también, como les acabo de decir, el mes de Tisri es también para el conteo del jubileo y del Shemitah, ¿sí? del Shabbat de la tierra. Entonces, todo esto estamos viendo los años nuevos que se celebran en Israel. Y el último que tenemos, que es en el mes de Shevat, día 15, es el año nuevo de los árboles frutales. Ustedes podrán ver aquí en la pantalla diferentes frutas. Entonces también es el año nuevo de los árboles frutales. De veras que yo estoy impresionado, las oraciones de bendición para toda esta cuestión de los árboles de fruta. Por eso quiero que ustedes se observen la bendición que hay en la tierra de Israel, la fruta que hay en abundancia, porque ahora sí que hacen todos estos ciclos, la tierra descansa cuando tiene que descansar, en fin, y se bendicen a los árboles. Entonces, los estudiosos, los que han estudiado la historia, antropólogos y también teólogos y los sabios de Israel, pues han llegado en una conclusión que nuestro padre Abraham sabía que el primer día del séptimo mes, Tisri, se creó el universo, y eso lo transmitió a sus hijos, a sus nietos. Transmitió, y eso se fue pasando de generación en generación hasta el día de hoy. Así que, de acuerdo a la tradición que se ha transmitido por miles de años, el primero de Tisri fue la fecha de la creación. Bien, entonces, si nosotros estamos notando todo esto y estamos observando cómo es que viene toda la historia, entonces a veces me dicen, oye, ¿podemos celebrar la fiesta de Rosh Hashanah? Pues mira, Rosh Hashanah está dentro de Yom Teruah.
Yom Teruah es la fiesta de Elohim. Esa sí está registrada en la Biblia. Pero si te das cuenta, dice en el día primero del séptimo mes, y luego dice el día 10 del séptimo mes para Yom Kippur, el día 15 del séptimo mes para Sukkot o tabernáculos. Si nosotros celebramos la fiesta de las trompetas, que tiene que ver con esa tradición que ha venido de años, pero de años, donde se busca el rostro del Rey del universo, buscando su gracia, buscando su misericordia y buscando que el año, de acuerdo al calendario civil, que su bendición fluya en ese periodo, en ese año, que nuestros nombres estén inscritos y seamos sellados, pero también para lo que está por venir en Yom Kippur. O sea, todo eso tiene que ver y está relacionado para el fin de la era. Entonces en cada año estamos ensayando. Entonces, prácticamente Rosh Hashanah es la celebración de un nuevo año. Cuando nuestro Mashiach regrese y sea coronado en ese día 1 de Tisri, va a ser un nuevo año de su reinado de ahí en adelante. ¿Ok? Entonces, ¿tiene algo de malo celebrar esto? No. Nuestro padre Abraham también lo celebraba, porque estaba en medio de todo esto que venía muchos años ya atrás. Entonces, si nuestro padre Abraham ya conocía el significado de Tisri, lo que estaba ahí y de lo que se estaba transmitiendo 1200 años antes de que Moshe naciera y que escribiera la Torah, ya se sabía cuándo era el día de la creación, pues no tiene nada de malo, pues que demos gracias al Eterno, porque ahora sí que hizo todo el universo y que en su mente estábamos tú y yo, y que estamos ahorita en esta vida, y pues darle gracias a Dios por esta vida y rogarle su bendición para el próximo año, ahora sí que este año nuevo que se está comenzando, que haya prosperidad. Ustedes se darán cuenta que en la fiesta de Yom Teruah, de hecho, en la fiesta de Yom Teruah, en el blog, ahí viene unas recomendaciones de lo que puedes hacer como un seder, para que si no tengo a dónde congregarme, puedas hacerlo en tu casa. Es muy sencillo, pero lo más importante es que estés en esa cita con el Eterno, tomando en cuenta la base que es Yom Teruah. ¿Y qué significa entonces? Vamos a comenzar un nuevo año civil. Eso fue el calendario que llevamos aquí en la Casa de Estudios M710, de acuerdo al último Sanedrín, al último sistema judicial que estaba en operación, que estaba en función, y determinaron lo que es el calendario civil, y por eso nosotros lo llevamos, porque nos sometemos a lo que dice la Torah, precisamente ahora que vimos la parashá de Jueces. Vemos ahí la importancia de obedecer, y era para que todo el pueblo de Israel estuviéramos unidos y celebráramos las fiestas el mismo día, que celebráramos el Shabbat del mismo día, y cuando regrese el Mashiach nos va a poner en orden y va a decir, bueno, ya el calendario civil ya dio lo que tenía que dar, lo hacemos a un lado, las cosas se hacen así ahora, cuando venga nuestro bendito Mashiach. Entonces, creo que es importante que nosotros tomemos en cuenta, y bueno, yo deseo que este año venidero, este próximo año que vamos a recibir, bueno, que sea un año próspero y dulce para todos ustedes. Shana Tova Umetuka.